Como usted lo anunció en el preámbulo, el día de hoy, jueves 23 de febrero de 2023, 23 del 23, nos reunimos en este espacio virtual de compartir conocimiento y análisis acerca de la historia reciente, contemporánea de Colombia, con el fin de transmitir la emisión número 281. ¡Qué barbaridad! 281 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto vamos a analizar la importancia estratégica, táctica, histórica, militar de la captura del terrorista alias El Chivo, como usted lo anunció en el preludio, un delincuente de un prontuario excepcional y de unas habilidades muy sutiles y muy especiales para moverse entre el área rural del sector donde delinque el autodenominado Comando Conjunto Central de las FARC, que abarca 4 o 5 departamentos, y la ciudad de Bogotá y la ciudad de Ibagué y la ciudad de Neiva, bueno, varias ciudades del país. Estos hechos ocurrieron en Bogotá, en el noroccidente, en un barrio residencial, cuando este delincuente estaba en un proceso de tratamiento médico. Entonces lo que vamos a ver es cómo esta captura debilitó muchísimo al autodenominado Comando Conjunto Central y fue parte de una cadena, un eslabón más de una cadena de hechos mediante los cuales las fuerzas militares y la Policía Nacional pusieron en jaque a este grupo de las FARC. Pues bien, entremos en materia, mi coronel. A partir de la aparición de las cuadrillas de la FARC en los departamentos del Huila y Tolima, Cauca y Meta, específicamente entre las dos cordilleras que surcan el Valle del Alto Magdalena, este grupo narcoterrorista ha perpetrado innumerables actos criminales contra los habitantes de esta zona, donde el grupo fascineroso ha construido una importante retaguardia estratégica para el autodenominado Comando Conjunto Central de la FARC. Podemos ver y escuchar el video de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestra región, en general en toda nuestra nación, en este caso específico de la agresión en la región donde estructuraron inicialmente el proyecto general del Partido Comunista para proyectar la toma del poder? Bueno, claro que sí. Entonces venimos aquí. Otra vez se pegó esto. Nos está jugando una mala pasada la tecnología. Bueno, avancemos. Espere a ver. Mi coronel, hoy es jueves 23 de febrero del 2023, día de la emisión 281 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto en Colombia, en la cual
que abordarán aparte del convulso fenómeno de violencia multiforme, sucedido en el centro y occidente de Bogotá en contra de los más experimentados terroristas de la FARC en el país, sobre la cordillera oriental y central, región que durante años fue convertida en importante centro terrorista para los intereses de los cabecillas de la FARC y otros cárteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos. En este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico de las autodenominadas Comando Conjunto Central de la FARC? Bueno, coronel, este grupito del Comando Conjunto Central de las FARC, vamos a ver aquí, se movía o hacía su accionar delictivo en el sector que aún lo continúan haciendo, desafortunadamente, en el sector que abarca el norte del departamento del Huila, el noroccidente del Caquetá, el occidente del Meta, el oriente del Quindío y el norte del Huila y el sur del Tolima, naturalmente. Y este grupo durante muchos años fue el epicentro de Alfonso Cano. No se nos puede olvidar que ahí analizamos muchísimas veces que allí nacieron las FARC, que allí se fortalecieron las FARC, que allí se crecieron las FARC y desde ahí se instalaron en una periferia no tan amplia, pero tampoco tan angosta, las primeras repúblicas independientes de las FARC, y que Tiro Fijo finalmente se trasladó a tener una vida mucho más móvil entre la zona de Uribe Meta, el Pato, que es donde siempre se movió muchísimo, y los llanos del Yarí. Entonces, si uno mira geográficamente todos estos puntos que hemos mencionado, tienen unos cordones umbilicales, una red, una telaraña que los une clandestinamente y los integra a todo este proceso delictivo. Y entonces, cuando vayamos a hablar del terrorista alias del Chivo, vamos a ver que hay una cantidad de delincuentes que se unen alrededor de ellos sobre esa zona. Y eso es lo que le da como esa trascendencia geoestratégica a esa región. Y veremos varios casos de delincuentes como este que está en la foto, que es uno de los que hacía parte de ese ejercicio y nos van ilustrando cómo la seguidilla de golpes fue afectando a las FARC, pero también fue desentrañando una realidad que el país se negaba a reconocer. Entonces, es más o menos el entorno geoestratégico, que ya lo hemos mencionado muchas veces y que lo hemos reiterado, fue el emporio de Alfonso Cano, hasta que por necesidad de irse a copar la ciudad de Cali, como estaba en el proyecto estratégico de las FARC, y por la presión tan intensa que recibía de las fuerzas militares, salió de esta zona para finalmente caer en el Cauca. ¿En qué incidió la captura en el 2010 del terrorista José Noé Gutiérrez Betancur, alias Pompillo, o el Mico, en el futuro inmediato del autodenominado Comando Conjunto Central de la FARC y del mismo guerrillero Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano? Bueno, como vemos en la fotografía, este delincuente era uno de los guerrilleros más viejos de las FARC, más edad. En 1910 tenía 65 años de edad. Quiere decir que hoy a 2023 debe tener, si no ha fallecido, 78 años. Era casi de la edad de Tiro Fijo, casi. Y significa que fue uno de los primeros bandidos que ingresó a las FARC en la primera generación de guerrilleros. O sea, era toda una historia de las FARC la que cargaba este sujeto. Y ya por problemas de edad y de salud, aunque en la foto se ve que todavía conservaba mucha vitalidad, Tiro Fijo, antes de morir, había dado la instrucción de que lo pasaran de las milicias, de la parte armada,
a organizar milicias y el corregimiento de Herrera Tolima pues es muy conocido, inclusive algunas personas lo confunden con un municipio, pero es un corregimiento que hace parte del municipio de Planadas, allá en el sur del Tolima. Y es muy cerca ese corregimiento, a donde ocurrieron los hechos de Marquetalia en 1964, es decir, donde este bandido se había formado al lado de Tiro Fijo. Y como conocía la zona y como dominaba, pues se fue a vivir con una campesina de apenas 23 años, tipo ya de 65, y con todos esos, con todo ese prontuario y todo lo que haya hecho, pues se supone que lo que hizo fue engatusar a esa joven y aprovechando su cargo de que le dio tiro fijo, de organizar las milicias de la FARC. Y ahí estaba, y hasta allá le llegaron las fuerzas militares y lo capturaron con el CTI. Y dentro del material que le capturó, pues está esta foto supremamente comprometedora con un fusil de francotirador. Y además cuando lo capturaron tenía el arma, ¿no? Entonces imagínense ustedes un bandido experimentado y con esta arma de esa calidad para asesinar soldados. Y claro, cuando ya lo judicializaron y que la prensa lo entrevista, salió con el mismo cuento de todos esos bandidos de la época, de Martín Sombra, el mismo Tiro Fijo, era que él era una víctima de la violencia, que porque cuando niño lo desplazaron a su familia de Florida Valle, y pues en esa época, lo hemos estudiado aquí, sí hubo mucha violencia tripartidista, pero es que la sumatoria del problema es por todos los lados. Entonces, como la pregunta es en qué incidió este golpe en el futuro de la cuadrilla del Comando Conjunto Central y del mismo Alfonso Cano, diríamos que mucho, demasiado, porque la captura de este sujeto, a pesar de que no dijo mayor información, fue muy hermético, muy cerrado. El material que se incautó sí tuvo muchas pruebas y además se detectó cómo era que manejaba las milicias en la región dentro de los documentos y permitió que se infiltraran algunas actividades de inteligencia, que otros bandidos se desmovilizaran y que gente de la que fue capturada contara más cosas y se fue desenmadejando la realidad y que posteriormente sirvió para otras operaciones. Entonces ahí es donde radica la importancia de la captura, que era un sujeto de mucha trascendencia, que tenía unos planes de organización de la población civil para asesinar soldados y amedrentar campesinos, y fue como el preludio de otros hechos que vinieron. Ese es el eje central o la importancia estratégica de la captura de este delincuente, que desafortunadamente con el pacto FARC-Santos quedó fuera de la cárcel y nunca pagó por más de 50 años de actividad terrorista contra los colombianos. Coronel, posteriormente, ¿cuáles fueron los antecedentes más resaltantes de la captura en febrero del 2013 en Bogotá del terrorista de las FARC, Víctor Hugo Silva Soto, alias Eric o El Chivo, cabecilla de la cuadrilla móvil Manuelita Sáenz entre el Quindío, Tolima y norte del Huila? Bueno, mi coronel, como siempre hemos dicho, antecedentes serían muchísimos, ¿no? Hoy vamos a combinar algunos tácticos con otros estratégicos y de entorno geopolítico para ir armando como el rompecabezas. Entonces ya dijimos, fundamental y esencial, en primera medida, la captura de este terrorista, el tal Viejo. Pero es que después de ese trabajo de inteligencia, tal vez recordamos aquí que cuando vimos el tema de la baja de Jerónimo Galeano, unos meses antes, la Fuerza Aérea y el Ejército le hicieron un bombardeo impresionante a una guarida de esa misma cuadrilla con base pues, toda esa información que se había ido decantando. Porque repito, con la caída de este señor, el del fusil de la mira telescópica, se desató un buen trabajo de inteligencia y sobre todo se desmovilizaron bandidos de esa cuadrilla que dieron informaciones muy valiosas. Entonces se hizo una operación por parte de la Fuerza Aérea y el Ejército en una guarida
donde se escondía la cuadrilla de Jerónimo Galeano, y ahí murieron algunos que quedaron hasta sepultados por una luz que se produjo como consecuencia del bombardeo. Entonces luego la persecución siguió y recordamos que Jerónimo Galeano, que era el cabecilla principal, fue dado de baja por un francotirador con otro delincuente muy importante de esa cuadrilla. Entonces vemos que ahí comienza la sumatoria y que Jerónimo Galeano es reemplazado por otro, luego por otro, y ayer vimos que finalmente en un solo combate el ejército dio de baja a 2 de esos y luego volvió y dio de baja al que lo reemplazó. Entonces, como vemos, fue fundamental la captura de este sujeto. Luego ocurrió cuando cayó Jerónimo Galeano, cayó el tal Abuelo, del que veremos un poquitico de información más, que fue el que reemplazó a Jerónimo antes de que cayera Pedronel. O sea, en síntesis, Jerónimo, el Abuelo y Pedronel, 3 cabecillas seguidos, fueron dados de baja por las fuerzas militares a una cuadrilla que era la que significaba la seguridad casi más cercana de Alfonso Cano en esa región. Entonces, como vemos, suman varias cosas para la salida de Cano hacia el Huila, hacia el Cauca. Una, que le fueron dando de baja a los cabecillas más cercanos a él, todos de gran confianza de él. Y 2, la necesidad de organizar periféricamente la subversión sobre Cali. En tercera medida, lo veíamos ayer, la captura de alias Mario, que también fue muy importante y también dio mucha documentación y fue la base para la baja de Pedronel y del otro bandido, el tal Partehuesos, que lo veíamos ayer. Aquí sí que es importante eso, porque Alfonso Cano era experto en organizar masas y en acciones criminales de mucho impacto. Entonces, Cano, que manejaba además toda la línea ideológica de la FARC, era el que producía los documentos después de que murió Jacobo Arenas, y era el asesor y el que hacía los cursos y el que estructuraba toda la línea de identidad guerrillera con base en la ideología comunista. Pues también insistió muchísimo desde cuando murió Tiro Fijo, y lo sabemos, en que el plan Renacer tenía que tener como ejes de avance la acción criminal de los pisasuaves, la acción de milicias, la organización del Partido Comunista Clandestino y la integración del movimiento bolivariano clandestino, incluyendo personas que no fueran comunistas, pero que les ayudaran a legitimar en las zonas urbanas y rurales todos los argumentos de que hay que acabar con la erradicación por fumigación, que hay que dialogar para que haya paz, que las comunidades campesinas tengan las zonas de reserva campesina, que las organizaciones sociales, como llaman todos los organismos de fachada, tengan una presencia activa en la vida nacional y se consideren personas vulnerables porque defienden, entre comillas, los derechos humanos. Todo lo que manejan en esa estrategia clandestina la movió este señor allí, apoyado por el narcotráfico, en especial la amapola. Alfonso Cano fue un promotor grande de toda la zona fría, porque además le gustaba vivir entre las montañas, de que se cultivara amapola. De otra parte, tenemos que en los antecedentes para esta operación y para la captura del Viejo y los que hemos mencionado aquí que cayeron, está el tema de la zona de distensión, que no llegaba al Comando Conjunto Central, pero que muy habilidosamente con la ubicación geográfica la lograron alargar hasta allá, y entonces asaltaban todos esos municipios que hemos visto en el Tolima y el Huila, y rápidamente se escabullían hacia la zona de distensión, y allí era vedado para las fuerzas militares por el señor Pastrana que pudieran entrar a perseguirlos. Y pasa todo ese periodo y se hace la etapa previa a los diálogos de Santos. Entonces, en medio de todo ese ejercicio, e inclusive ya iniciados los diálogos, ocurren esta serie de operaciones contra esta cuadrilla que pues finalmente termina en eso,
en que muere Cano y después de la muerte de Cano es capturado este bandido aquí en Bogotá, el tal Eric. Bueno, la otra es que como cuando vimos mejor el prontuario de Jerónimo Galeano, y está en el video en el que lo explicamos, inclusive colocamos aquí en pantalla todo lo que este delincuente acumulaba y eran páginas y páginas de hechos criminales. Y claro, pues Jerónimo Galeano era el jefe que lo hacía, pero todos estos que hemos mencionado aquí, el abuelo, el tal Mario, el Pedronel y el Partehuesos y los demás bandidos, la esa que señora que hoy es senadora, la Victoria Sandino, esa también participaba de todos estos crímenes, inclusive era la que ordenaba que a las guerrilleras les hicieran legrados cuando quedaban embarazadas con ganchos clip y en una situación completamente carente de todas las normas sanitarias, inclusive guerrilleras se murieron por eso. Entonces, y estos bandidos hacían parte de ese entorno porque eran los que coordinaban y los que dirigían y ordenaban esas acciones. Hubo, eh, como en todo el país donde había FARC, que era en todas las regiones, una intención desaforada de reclutar, en particular entre el año 93, que es la octava conferencia, y el año 2010-12, fueron prácticamente 20 años, 18 años, en los cuales las FARC reclutaron a diestra y siniestra niños y jóvenes, especialmente campesinos, indígenas y estudiantes de secundaria de muchos colegios. Y muchas mujeres cayeron allí engañadas por estos delincuentes. Y ahí había una característica que era igualítica desde Alfonso Cano hasta el bandido, el tal Eric, o el Chivo. Todos eran especialistas en reclutar niñas de 13, 14 años y violarlas. Todos tenían ese ADN, y eso parece que era como usual en todos los cabecillas del azar, porque Pastor Alape, Pablo Catatumbo, el Tornillo Lozada, todos tienen la misma fama. Y lo mismo pasaba con Jacobo Arenas y con Raúl Reyes. O sea, eran unos sujetos enfermos sexuales que, además de cometer 1000 crímenes contra la humanidad, le sumaban ese de violar niñas. Y paralelamente con eso, ahí hay un trabajo clandestino grandísimo en estas mismas regiones, porque el Bloque Sur y el Comando Conjunto Central de las FARC se articulan en la zona y llegan directamente a las ciudades de Neiva, Florencia, Popayán, Ibagué y el sur del Tolima. Y en este caso del tal Eric, le agregamos que también venía mucho a Bogotá, como todos los cabecillas. Bueno, hoy venía a Bogotá, Tiro Fijo estuvo muchas veces en Bogotá, porque venían a muchas actividades, reuniones con dirigentes del Partido Comunista, reuniones con dirigentes nacionales de las FARC, que entraban clandestinamente a Bogotá como cualquier persona en un vehículo de transporte, hasta en aviones viajaban con documentos de identidad falsos. Bueno, y aquí se reunían en Bogotá. Entonces, ese trabajo era conjunto en varios sectores. A grandes rasgos, esos son los antecedentes, mi coronel. ¿Cómo describió la BBC de Londres y el periódico El Tiempo la muerte del terrorista alias Alirio Rojas Bocanegra, alias el abuelo, en el área rural de Río Blanco, y cómo incidió este golpe táctico en el futuro inmediato del autodominado Comando Conjunto Central de la FARC y del cabecilla principal Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, para la época, empecinados en el plan Renacer y en el canje humanitario? Bueno, pues este hecho se nota o se infiere que incidió muchísimo. ¿Por qué razón? Ahí le vemos la cara del sujeto, tal abuelo, un bandido, un bandidazo. Este sujeto había sido escolta personal de Tiro Fijo.
había hecho toda su carrera delictiva en el Meta, en el Caquetá, y pues Alfonso Cano lo conoció desde la época en que el secretariado estuvo reunido en la zona de Casa Verde, la zona rural de Uribe Beta, y ha sido también el que le manejó la granja a Jacobo Arenas. O sea, era un delincuente y la guardia personal de Jacobo Arenas. Un delincuente que tenía mucho prontuario. Pero ¿qué ocurre? Que este hecho sucede el 5 de junio de 2011 y todos sabemos que Alfonso Cano murió en noviembre del 2011. O sea, ocurre más o menos 5 meses antes de la muerte de Cano. Y eso incide como en un análisis de la táctica militar o de la dinámica de las guerras, siempre queda claro que los elementos intangibles del poder relativo de combate incluyen la moral y sobre todo la moral incide en quién lleva la iniciativa en la guerra. Eso es en guerras grandes, pequeñas, en toda la historia de la humanidad. La moral de las tropas es definitiva porque se le pueden dar hasta armas atómicas a una fuerza de combate, pero si no tiene moral combativa, si no tiene entusiasmo, si no está comprometida, es fácilmente afectada por las acciones de la guerra. Pues aquí ocurrió algo más o menos en ese sentido y la BBC de Londres y el periódico El Tiempo lo describen. Fue una operación de esas bien valiosas que han hecho las fuerzas militares de infiltración. Se tenía ya el prontuario de este delincuente, se tenía mucha información, muchísima información acerca de sus antecedentes delictivos. Y finalmente, en esa infiltración a 3.500, 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar, en la zona de Río Blanco, Tolima, o sea, en el sur del Tolima, en la misma cordillera central donde hemos estado hablando de cómo crecen las FARC y cómo se movían estos delincuentes, se infiltraron un grupo pequeño de soldados y llegaron hasta la guarida donde este delincuente vivía, que también siguiendo las instrucciones y la experiencia que tenía, no tenía un grupo grande alrededor de él, sino pequeño, y así vivía a tiro fijo y así vivió el Mono Jojoy, porque los cuidaban un pequeño grupo y en la distancia había otros que tenían unos campamentos de seguridad y unas áreas de patrullaje, pero no llegaban hasta allá para que no supieran el sitio exacto donde estaba el cabecilla y en caso de una operación militar pudiera huir el cabecilla. Pues aquí el ejército se infiltró, superó esos anillos de seguridad y llegó hasta allá en una zona muy lluviosa, eh, que el tiempo mantiene casi siempre, como se dice en términos militares, tapado, es decir, el ambiente es nublado, hay mucha neblina, y claro, eso facilita las dos cosas, ¿no? Si se hace bien hecha la infiltración, no la detectan. Si los bandidos tienen bien colocadas sus avanzadas de seguridad, pues detectan rápidamente la infiltración y tienen tiempo de moverse porque en ese caso la nubosidad los favorece a ellos, la neblina mejor que allí. Entonces, las tropas se infiltraron muy bien y cuando se presentó el combate fue dado de baja. Y aquí dice que llevaba 20 años, no, llevaba más de 20 años. Más bien creemos que llevaba 20 años en esa región. Este bandido también es de los que se incorporaron a finales de los años 60, comienzos de los 70 a las FARC, o sea, prácticamente de la segunda generación después de los marquetarianos. Y como les decimos, inclusive en el libro El infierno de mi autoría, el señor Johnny cuenta todas las barbaridades que cometió este tipo. Era un campesino rudo, hosco, sin escrúpulos para asesinar y muy drástico en la disciplina con los guerrilleros. Y desde que ingresó a las FARC, como era mayor que los otros jóvenes que estaban, ellos mismos lo apodaron el abuelo, y ese es el apodo que tenía. Y al verle el fenotipo, la figura, pues se nota que era un delincuente que tiene inclusive ciertos rasgos parecidos a Fabio Vázquez Castaño del ELN. Entonces, era un hombre muy cercano a Alfonso Cano.
y ya en junio del 2011 lo dan de baja. Entonces esto también es uno de los motivos psicológicos que estábamos hablando del poder relativo de combate, que obliga a Cano a salir de allá de la región, porque cada vez ve más cerca que lo pueden capturar o eliminar. Y además por la necesidad de reestructurar los corredores de movilidad sobre Cali, ya que Jujuy no había podido con Bogotá y fuera de eso había caído un año antes en el Meta. Entonces, como vemos, todo esto es un conjunto, no son cosas aisladas. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió el periódico El Espectador la captura en Bogotá en el mes de febrero del 2013 del terrorista de las FARC Víctor Hugo Silva Soto, alias Eric Huelchivo, cabecilla de la cuadrilla móvil Manuelita Sáenz, que delinque en el área del centro del país? Bueno, en primera medida, pues está ahí el titular, capturan a cabecilla del Estado Mayor Conjunto de las FARC. Y está la foto del sujeto y se nota muy bien vestido. O sea, a pesar de que es un bandido que se mueve por las zonas rurales y urbanas, tiene mucha vida citadina porque está vestido, o mejor, nos explicamos más ampliamente, cuando un campesino, un tipo que es guerrillero, que lo envían las FARC, viene a Bogotá, generalmente anda con bullín, con tenis, en camiseta, y pocas veces usa ropa como la que tiene este sujeto, pero aquí lo vemos, este sujeto, que fácilmente cualquier persona que lo vea con la vestimenta y el corte de cabello muy de la ciudad, lo confunde con un empleado de una empresa, con un funcionario de una empresa, con un negociante, con un comerciante, porque tiene más aspecto de citadino y la ropa, ¿no? El cinturón. Por ejemplo, el cinturón que usa un campesino es como muy marcado en la zona rural, a veces con unas chapas grandotas, con los modales, pero este se le ve que tiene modales citadinos y que se puede fácilmente camuflar en la ciudad. En segunda medida, el titular lo dice, ¿no? Es que las FARC tienen una organización que es, primero, la Asamblea Nacional, que es la que decide todo, o la Conferencia Nacional, que es la que decide todo lo que tenga que ver con estructura, organización, decisiones, etcétera. Le sigue el secretariado, que era lo que integraban Pilo Vivo, Hoy, Cano y los demás bandidos. Y luego seguía lo que ellos llaman el Estado Mayor, que era unos bandidos que los elegían entre todos para que cuando había alguna acción de urgencia se reunía el secretariado y el Estado Mayor a tomar las decisiones y no se convocaba a conferencia nacional y se les daban unos poderes para que entre todos tomaran las decisiones. Este sujeto era uno de esos 31 delincuentes que tenían nivel alto en la organización de las FARC y se movía por el Tolima, por el Quindío, por el norte del Huila, inclusive con algunas incursiones al Meta, al Cauca. En todas esas ciudades que mencionamos tenía movimiento y una actividad muy intensa en Ibagué, Bogotá, la zona del Sumapaz, pero siempre moviéndose y con documentos de identidad falsos y con distintas fachadas. Entonces podía aparecer como un visitante de Secretaría de Agricultura, como un delegado de alguna entidad gubernamental haciendo actividades de acercamiento con las comunidades. Es decir, tenía una facilidad importante de moverse y de aparentar o de esconder su fachada. Y claro, también con nexos con los sindicatos nacionales de agricultores afines a las FARC y con muchos contactos con el Partido Comunista y las redes urbanas de Bogotá. Entonces se le hizo el seguimiento con base en la información de los que tenían conocimiento de sus acciones criminales y la Policía Nacional, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, le hicieron el seguimiento y lo capturaron en un barrio aquí al suroccidente de Bogotá y se le detectaron o se le encontraron, claro, documentos y material que lo vinculaba profundamente con las actividades
de lavado de activos de las FARC, de relaciones internas, de contactos con grupos internacionales. Y como había recientemente terminado el proceso de manipulación de los secuestrados, pues también se estableció que este delincuente tenía que ver con eso. O sea, fue un golpe fundamental. Hace un tiempo vimos la baja de un cabecilla también del autodenominado Estado Mayor en Boyacá, los límites de Boyacá y Santander, que le decían el Boyaco, y este sujeto pues fue como el segundo o el tercero, porque también por la misma época cayó Martín Sombra, pero fueron golpes que, si nos damos cuenta, debilitaron muchísimo a las FARC, y el señor Santos no tenía por qué haberle cedido nada de eso, sino seguirlos golpeando. Porque entre otras cosas hay otro golpe que tenemos que ver en otro episodio más adelante, que fue la baja de un sujeto que le decían Jacobo Arango, que era muy cercano a Iván Márquez y ocurrió más o menos por la época en que cayó este delincuente, y ese también era del Estado Mayor Central. Entonces, es mucho el trabajo que hizo la fuerza pública para que el señor Santos lo hubiera tirado por la borda. ¿Cómo describió el periódico El Tiempo y la revista Semana estos mismos hechos? Pues aquí vemos las dos fotos, y vuelven y describen que este sujeto, además de todas esas actividades clandestinas que se le conocen, llevaba unas listas largas de extorsiones, unas listas largas de boleteos, era el que cobraba por los secuestros, pero sobre todo tenía mucha movilidad y combinaba con gran facilidad la actividad dentro del monte y dentro de la ciudad. Y era una figura como de lado y lado que no se había eh, hecho tan pública de la forma como las FARC funcionaban. Y aquí sí resaltan que la captura de este sujeto ocurrió por los mismos días en que se dio de baja a Jacobo Arango, el amigo íntimo de Iván Márquez, que ya estaba en Cuba, doblegando a los delegados de Santos. Y ambos periódicos resaltan, o ambos medios de comunicación resaltan, el área donde se movía y la importancia estratégica de la captura. Fue un gran golpe que dio la Policía Nacional, pero que luego, pues con la cantidad de sesiones que le hicieron las autoridades y el gobierno colombiano por medio del pacto, terminó libre, y hoy debe ser uno de los ideólogos de los comunes, y nada de raro que esté ahora otra vez con las supuestas disidencias. Y coronel, el pacto FARC-Santos disminuyó la violencia comunista en el área donde delinque el autodenominado Comando Conjunto Central de las FARC. No, nada, nada, no afectó para nada, porque el Tolima sigue siendo blanco de este accionar criminal. Las cuadrillas de la FARC se dividieron fue en dos grupos, y aquí en la zona donde este delincuente tenía toda esa estructura delictiva y de atemorizamiento a las poblaciones civiles, resurgió lo que llaman la segunda Marquetalia. Sigue el reclutamiento de campesinos, de indígenas, el boleteo a los finqueros. Lo único que no han hecho es asaltar poblados, pero de resto las actividades criminales son las mismas. Las redes urbanas se han ido reactivando, como lo vimos una vez que analizamos aquí algunos documentos que cayeron de la segunda Marquetalia. El plan es volver o seguir con el movimiento bolivariano clandestino para una nueva Colombia. Santrich era el que dirigía eso, cayó, pero todavía no siguió Iván Márquez, que es el que lo dirige. Entonces, se podría decir que no funcionó, que todo fue una idea. Y aquí vemos que un mes, 2 meses antes de irse el señor Duque del poder, fueron capturados unos bandidos de estos de las FARC, y se les decomisaron motocicletas, armas,
documentos, equipos de comunicación en la misma región y realizando las mismas actividades. Entonces, estamos hablando que esto ocurre en el 2022, que antes ocurrió lo que acabábamos de decir, que la misma Defensoría del Pueblo desenmascaró y dio sitios exactos, inclusive puso sobre el relieve que estaban enviando panfletos extorsivos, que Iván Márquez estaba dirigiendo eso desde Venezuela. Entonces, realmente el pacto FARC-Santos lo único que sirvió fue para llevar un poco de delincuentes de estos al Congreso, legitimarlos por medio de la JEP y de la Comisión de la Supuesta Verdad del Cura de Rux, y dar la apariencia de que hay dos grupos, uno que está de acuerdo con la paz y que supuestamente no quiere más la acción criminal y hay que perdonarle todo, y otros que dicen que los que firmaron eso son traidores, pero sigue la gran duda cuál es el cordón umbilical entre ellos, que además tuvo un punto muy grave de sindicación cuando Romaña les dijo de frente que ellos sí seguían traqueteando, o sea, traficando coca, y que además tenían muchas cositas, muchos secreticos que contar. Inclusive señaló que el Tornillo Lozada tiene aquí en Bogotá escondidos unos misiles tierra-aire para derribar aeronaves. Entonces, síntesis, mi coronel, no sirvió para nada el pacto FARC-Santos en torno al retorno de la paz a esa región donde delinque el autodenominado Comando Conjunto Central. ¿Cuáles son las lacras sociales y políticas que han llevado a los habitantes de la zona de influencia del autodenominado Comando Conjunto Central de la FARC a padecer tantas violencia en las últimas 6 décadas en esta región? Pues primero diríamos que además de la corrupción, que esa es generalizada y que es la que produce todo eso, ya se sabe que esa preexiste, pero es la falta de visión estratégica del Estado. ¿Cómo es posible que las FARC, el Partido Comunista y todo lo que sea la violencia se instale en el sur del Tolima desde finales de los 40 y no haya habido un concepto claro de qué es lo que ocurre allí, sino los dirigentes políticos pensando en los votos, las componendas, cómo mantenerse en el poder, miren para otro lado y piensen que la solución es enviar unas tropas allá a que combatan unos bandidos? Y claro, las tropas van y los combaten, pero ¿quién combate ese trabajo permanente sobre las comunidades de organización y de estructuración clandestina mediante la cual engañan a la gente, la adoctrinan y tienen la facilidad de que por la geografía pueden huir cada vez que las tropas se acerquen, porque hay muchos sistemas de alerta temprana que les permiten huir? Desde luego, considerar a estas comunidades como las consideran las dirigencias políticas colombianas como seres humanos de tercera categoría, pues facilita que los indígenas y los campesinos sean más fácilmente reclutables, ¿no? Y otro aspecto es la laxitud de la justicia y la poca claridad de los gobiernos frente al problema, porque con todos estos crímenes, con todos estos prontuarios, con toda esa información que se les incauta y que se judicializa, porque no es que la guarden las fuerzas militares, sino que la judicializan, entonces la fiscalía no es eficiente para acusar. Inclusive recordemos que para esa época el señor Montealegre decía que a él le quedaba imposible judicializarlos, que lo mejor era amnistiarlos a todos y perdonarles y que iniciaran una nueva vida porque la fiscalía no tenía la capacidad de hacerlo. Y nadie fue capaz de decirle, pues si no es capaz, renuncia y ponemos a otro. No, porque es que eso era politiquería y se le dañaba el pacto a Santos. Entonces, esa parte de la ineficiencia y la justicia atada con la doble moral de la dirigencia política es otra lacra terrible. Y a eso se suma la falta de inversión social y el desvío de recursos y la intención del Partido Comunista, es que eso tenemos que ponerlo siempre de primer plano. Es que el Partido Comunista lo que le interesa es generar el caos para que se aumente la desazón y el desorden y poder ellos avanzar en terreno fértil con los proyectos de violencia armada contra el resto de los colombianos. Entonces es una sumatoria, un conjunto de lacras, no una sola. Mi coronel, ¿cómo resalta la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación
la memoria de los niños víctimas de la crueldad y la sevicia de las FARC, y en este caso específico con los crímenes que cometió el terrorista de las FARC, Víctor Hugo Silva Soto, alias Eric y el Chivo, cabecilla de la cuadrilla Manuelita Sáenz en el área del Quindío, Tolima y norte del Huila, y quien fue capturado en Bogotá en el mes de febrero del 2013. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la captura en Bogotá del terrorista de la FARC, Víctor Hugo Silva Soto, alias Eric o el Chivo, cabecilla de la cuadrilla cuadrilla móvil Manuelita Sáenz en área de influencia de Quindío, Tolima y norte del Huila en febrero de 2013? Muchas, ¿no? Muchas reflexiones, coronel Ortiz. Yo diría que comencemos porque Colombia, producto de la ineficiencia de sus políticos, no ha sabido valorar el sacrificio de las tropas y de los policías luchando contra este flagelo. Es que digan lo que digan, cuestionen lo que cuestionen, con aciertos, desaciertos, con defectos, con virtudes, con errores como humanos que han cometido algunos miembros de las instituciones, pero en su conjunto, si no hubiera sido por las fuerzas militares y la policía, el país ya era comunista, ya sería comunista. Y la captura de este sujeto tiene una trascendencia fundamental. Pero hoy vemos que un pacto político oscuro entre Santos y las FARC y una justicia laxa e infiltrada por los comunistas lo dejaron libre después de un prontuario tan grande y con tantos crímenes detrás, entre pecho y espalda, y con tantas víctimas vivas, observando cómo un delincuente de estos queda libre y llega hasta el Congreso de la República y hasta candidato presidencial, y en el caso de Petro, hasta presidente. Entonces, volvemos a insistir, hay un desconocimiento generalizado de parte de la dirección política, de la academia, de los medios de comunicación que son muy superfluos, de lo que es el plan estratégico de las FARC, en este caso específico, Huila, Tolima, Cauca y Caquetá. Quindío también falta agregarlo ahí. Pero no quiere decir que es que el resto del país sí le conoce el plan estratégico, tampoco lo conoce. O sea, la sociedad colombiana ha sido ignorante de una realidad que unos soldados y unos policías han enfrentado con mil dificultades y que la misma sociedad ha caído en la maraña de la propaganda comunista y las fuerzas del orden han sido metidas dentro de un embrollo en el cual una guerra jurídica y una guerra de propaganda ha pretendido desvirtuar la realidad y con unos procesos de supuesta reincorporación muy manipulados y favorecidos por, en este caso específico, por un informe de una comisión que se suponía diría la verdad y dijo fue la verdad de las FARC y del ELN, no la verdad del conflicto. A eso se le suma que, por ejemplo, este delincuente se captura y se hace un pacto entre el gobierno y los bandidos y queda libre. Y entonces todos los actos terroristas que este sujeto cometió, aquí vimos hace un tiempo que esa cuadrilla participó en el asalto al municipio de Pijao, Quindío, por poner un solo caso. Entonces, y ahí recordamos que destruyeron las instalaciones, que
se metieron hasta las casas y asesinaron gente que ha quedado herida. Apareció una señora que dio testimonio de todo el trauma psicológico que le dejaron. Eso lo vimos aquí. Entonces, si este sujeto era el cabecilla de esa cuadrilla, participó en ese solo hecho, por mencionar alguno. Pero es que la cuadrilla de él participó en todos los asaltos a los municipios del sur del Tolima y del centro del Tolima, todos los que hubo en esa época. Y todo eso está en el prontuario de él. Entonces, muy bien que firmen un pacto y que se desmovilicen y que no haya violencia en teoría. ¿Y por qué vamos a olvidar estas acciones si es que las cometieron y las víctimas están vivas? Entonces, ¿cómo es? ¿Qué razón le damos a las personas y a la historia? Los nexos con el narcotráfico y con el Partido Comunista Colombiano es otra realidad que las FARC y quienes escriben la realidad le han dado la vuelta y lo han hecho a un lado. Entonces el señor de Rú dice que las economías de la coca ya con eso lo olvidó y lo dejó atrás. Pero ¿por qué el señor de Rú en su informe no nombra al Partido Comunista? Es que el Partido Comunista es el responsable de todo esto, porque es el que forma las FARC, las ideologiza y mantiene un cordón umbilical con ellos y han tenido una característica, que todos los cabecillas han pasado primero por el partido antes de irse al monte. Y Jacobo Arena lo dejó muy claro, las FARC son partido comunista, son el brazo armado del Partido Comunista, funcionan como Partido Comunista, tienen organización. Y entonces, ¿por qué eso se olvida por los colombianos? Y por ejemplo, en Cuba se negoció con las FARC y no se pudo. Aquí, que ustedes dicen que hay que judicializar a todos los que apoyaron el mal llamado paramilitarismo, perfecto, porque son delincuentes. Judicialícenlos, métalos a la cárcel. Pero al Partido Comunista también metámoslo a la cárcel, porque ellos son los que organizaron las FARC para que haya unidad. Y es que además la guerrilla existe es porque tiene además del narcotráfico que la financia, pero tiene un elemento que le da la vitalidad para existir, el oxígeno, la orientación ideológica, que es el Partido Comunista. Entonces, ¿por qué esa parte siempre se olvida? Y entonces el Partido Comunista le da la vuelta al asunto y dice que ellos han sido víctimas de exterminio, de masacres, que la UP la desaparecieron. Y con ese argumento le dan una visión sesgada, pero es que si sus dirigentes son miembros de las FARC, pues van a tener problemas con las víctimas y con las instituciones del Estado. Entonces se vuelve un círculo vicioso en el que a punta de conveniencias termina saliéndose del problema y trasladándoselo a otros. Como prueba la captura de este sujeto en Bogotá y la de otros tantos, porque son varios los que han caído en distintos sitios, en distintos lugares de la ciudad, es que las redes urbanas de las FARC son amplias en Bogotá, entre otras cosas, porque hay mucha gente del Partido Comunista que le ayuda. Y vivimos cuando estudiábamos el caso de la holandesa Tania Niemeyer, que ella pues se relacionó fue con gente del partido y de las redes urbanas, que el Tornillo Lozada salió de las redes urbanas del Partido Comunista y formó las redes urbanas de las FARC, y que vimos hasta el exabrupto de una profesora de un colegio oficial del sur que envió a su propio hijo a la guerrilla para que se lo recibiera a Joy, y ella estuvo de bandido un montón de años, y cuando vino la desmovilización supuesta, entonces ese pasó a integrar los equipos de seguridad de los comunes. O sea, las redes urbanas están intactas, porque ahí están todos los bandidos y es lo que les da fortaleza. Como lo hemos venido diciendo, el Comando Conjunto Central tiene como corazón geopolítico a Neiva y a los alrededores, que articulan a varios departamentos y que en esencia constituyen las repúblicas independientes que se crearon al principio de la formación de las FARC. Y eso pues nunca lo ha visto el Estado de esa manera, sino lo ha visto de otra forma, y ha habido un divorcio entre lo regional, lo local y lo nacional para darle un enfoque estratégico al combate de esos delincuentes. Desde 1955, el Partido Comunista, con su brazo armado, que no llamaban las FARC, sino las comunistas, le declararon la guerra a muerte al Estado colombiano y a quien esté en contra de ellos. Y eso ocurrió en esa zona del sur del Tolima y el norte del Huila. Y hoy estamos en 2023 y tenemos el problema ahí. A pesar de la operación Marquetal y a pesar de cientos de operaciones y todos estos que hemos visto, la baja de Galeano, la sacada de Cano de allá. Entonces, ¿qué significa? Que la estrategia
no es que haya sido la inadecuada, sino insuficiente y que no ha tenido la continuidad. Y eso se muestra en que Alberto Lleras consideraba que estos bandidos no eran innombrables, una comisión con unos curas y con unos delegados del gobierno y ya quedaba arreglado el problema. Y luego Guillermo León Valencia pensó que con que metiera el ejército como lo metieron en la operación Marquetalia y que luego él salía y decía que había acabado con la guerrilla y eso se acababa ahí. Lleras Restrepo decía que Tiro Fijo era un muchacho disco, lo que había que convencerlo para que saliera del... Dicen que el señor Pastrana, el papá de Andrés, hasta visitaba la finca donde vivía Jorge Villamil y que ahí se encontraba con él. Todo eso dicen. Eso no está probado, pero es el comentario que hay. López Miquelsen, él siempre fue más bien como del lado izquierdoso y de mirar para otro lado. Y así sucesivamente se fue pasando. Y lo cierto es que el problema está ahí. Y esa guerra a muerte del Partido Comunista contra Colombia existe desde el 55, pero nadie ha cogido el toro por los cachos. Y es que el partido tiene una gran responsabilidad y sentémoslo en un juicio político, histórico y penal. No, 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 porque ellos son víctimas, han sido perseguidos, son campesinos y bla, bla, bla. El reclutamiento de estudiantes y campesinos menores de edad, lo decíamos ayer y lo repetimos hoy, tiene una cantidad de incidencias en la vida social, política, cultural y de desarrollo del país impresionante. Es increíble que la guerrilla todo el tiempo dice que es que al país lo que le falta es desarrollo y que ellos existen porque no hay desarrollo. Y entonces la gente que estudia se la llevan para el monte, no los dejan terminar a los muchachos, los persiguen, destruyen las cajas agrarias o los bancos agrarios ahora, destruyen los cuarteles de policía, secuestran, impiden que quien tiene posibilidad de invertir mucho o poquito en una región lo haga, porque lo extorsionan, y se le llevan los niños a los campesinos para que no trabajen en el campo. Entonces, ese contrasentido, ¿quién lo explica? Con el cuento de que es que la guerra es la que fuerza así, y que si no lo hacen, entonces el Estado tampoco va a hacer. Y obvio, los politiqueros donde no hay votos tampoco van, entonces es una responsabilidad mutua. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato y les dice la verdad? Es que ustedes son responsables por esto y ustedes por esto otro. Y también aquí hay que resaltar la importancia de los ataques sostenidos de las fuerzas militares en operaciones conjuntas, Fuerza Aérea y Ejército, que fueron esenciales. Y finalmente, volvemos a un círculo vicioso que ya es reiterativo, pero hay que estarlo diciendo. Es que mientras en el exterior le hacen propaganda a la paz, aquí cometen actos terroristas y los cómplices y los mismos bandidos no hablan, sino que hay que dialogar. Pero viendo este transcurso, este contenido de la ayuda, nos queda el punto, es que no se llega al foco del asunto y es la responsabilidad de los dirigentes políticos de un lado y de otro, unos por acción, otros por inacción, unos por comunistas y bandidos y otros por tolerantes, indiferentes y por corruptos. Y el pueblo, el país atascado y Colombia con toda su riqueza y su potencialidad enfrascada en unas vicisitudes y unos conflictos que no dejan salir de ese atolladero. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Este es el comentario para el día de hoy. El informe de la verdad fue ampliamente publicitado por el jesuita Francisco de Rux en diversos foros y por múltiples medios de comunicación, que no hizo mérito a los hechos, pues fundamentalmente se limitó a recabar los mismos 12 objetivos que se propusieron los cabecillas de las FARC en la conferencia en la década de 1990 contra el pueblo colombiano, lo cual demuestra la mala intencionada influencia que ejercieron los terroristas sobre el sacerdote por parte de las FARC, adoctrinados por los errados camaradas del Partido Comunista, para presentar un desviado relato, de tal manera que favoreciera el ocultamiento de sus crímenes y por ello sin mérito para pedir un perdón que de ninguna forma se merece. Pero si ese perdón no era lograble en su totalidad, por lo menos poder pasar protegidos por un tiempo por el gobierno, a quien intentaron infructuosamente derrocar, asesinando e intimidando al pueblo colombiano sin ninguna limitación. Tiempo suficiente como para que después de vencidos los términos del convenio entre ellos y el desleal presidente con la nación,
les permita pasar el final de su vida en una mínima pero aceptable tranquilidad, a pesar de una extensa ruta de asesinatos y crímenes, que según el verdadero relato de los hechos no parecen tener fin. Así, el perverso mandatario les hubiese dado ilimitados privilegios económicos, políticos, sociales inmerecidos, a costa de los dineros públicos de este mismo pueblo, al que tanto extorsionaron y torturaron. Sucesos de una inmensa crueldad que parecía ya no existir en la era moderna, pues se creían que se habían extinguido de la actual civilización humana. Y para mayor ignominia, que se hubiesen intentado ocultar sin recato por un sacerdote proclive y simpatizante de los monstruos que los han cometido. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Su comentario es puntual y refuerza lo que dijimos. Es que hay como 50 Colombias en una sola en esa situación. O sea, la Colombia de lo que le conviene a cada quien y no la Colombia de lo que nos conviene a los colombianos. Y entonces con unas conveniencias de esa oscuridad termina favoreciendo a delincuentes de lado y lado y no favoreciendo nada a los colombianos. Vicencio. ¿Está Vicencio o se salió de la sala? Parece que no está. Bueno, coronel, entonces llegamos al final del ejercicio. Les agradecemos a todos el ejercicio. Ya está Vicencio, coronel. Adelante, Vicencio, es que ya vamos a cerrar. Indudablemente, lo que se habla aquí al final de este ejercicio diario es repetir y no repetir, sino recordar. Este informe de la Comisión de la Verdad con nuestro padre Perú es la versión totalmente antagónica de la realidad, que esto es lo que siempre repetimos nuevamente, es en diferencia del Estado y de los ciudadanos de Colombia, que no le presta atención a los hechos ocurridos en tiempos anteriores y en el día de hoy también. Muchas gracias. Bueno, muy amable, perfectamente, sí. Es indiferencia, es inacción, es incompetencia. O sea, como que hay un poco de ahí, ¿no? Insidia, indecisión, incapacidad, inefectividad. Todos los que se le puede encontrar aparecen ahí. Pues llegamos al final del ejercicio. Esta noche tendremos una actividad académica con la ingeniera Rosita Medina de López, que nos va a hablar de los componentes económicos de un proyecto, cómo se calculan, cómo se orientan y cómo se enfocan los análisis económicos para que un proyecto funcione. Tema muy interesante, sobre todo para quien desee participar en la política, porque aprende que los proyectos hay que cuantificarlos. No solo es decir se va a hacer, sino hay que mirar los recursos y cómo se estructuran, cuáles son los aspectos cruciales, fundamentales, las etapas, etc. Y mañana continuaremos con la memoria histórica y también mañana por la noche haremos un análisis del primer año de la agresión rusa contra Ucrania, que es tema mundial, y la Fundación ha estado más o menos actualizando a todos nuestros oyentes sobre estos temas internacionales de tanta trascendencia. Pues llegamos al final a todos y los dejamos con el mensaje institucional. ¿Qué pasó? Se pegó esto otra vez. Vamos aquí por el principio a hacerlo porque se pega. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas,
así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín-Lame. Bueno, entonces nos vemos a las 6.